forma cuadrilátera. Entonces, si tiene forma cuadrilátera, ¿cuántos bordes podemos encontrar en él? Un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior, ¿verdad? ¿Y cuántas caras? Esta cara, ¿con qué está en contacto? Con el cabello y con la piel. Por lo tanto, será mi cara externa o exocraneal. Y si yo veo por dentro, ¿qué cara será esta? La cara interna o cara endocraneal, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Por la cara exocraneal, ¿no? Cuando nosotros vemos la cara exocraneal, Rubier nos dice que tiene una parte un poquito abultada aquí. ¿Cuál es esa? La protuberancia o tuberosidad parietal. A veces van a tocar en una parte bastante eminente, ¿no? Hacia arriba. Y aquí no se nota muy bien, pero en esta imagen sí. En el parietal yo voy a poder evidenciar dos líneas. ¿Cómo se llamarán estas líneas? Las líneas temporales. ¿Qué nombre les ponemos para diferenciarlas? La línea temporal superior y la línea temporal inferior. ¿Y con quién se están continuando? Con el frontal, muy bien. ¿Y cómo se llamaba esta línea del frontal? Línea temporal. ¿No? Entonces la línea temporal no había sido solo del frontal, sino es bastante larga, ¿verdad? Y en las primeras clases les mostré este músculo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este músculo? Músculo temporal. Y también hablamos un poco de las fascias. ¿Recuerdan qué era una fascia? ¿Mm? Esa era una capa que recubre al músculo. Esta es la línea temporal inferior. ¿Para qué sirve? Inserción del músculo temporal. Pero este músculo temporal va a tener una capa que lo está cubriendo. Así. ¿No? La fascia. ¿Y dónde se va a insertar esta fascia? En la línea temporal superior. Entonces, ¿por qué tiene dos líneas temporales en parietal? La de abajo para el músculo y la de arriba para la fascia que está cubriendo. Entonces, ¿se entendió, no? Entonces, ¿cuántas estructuras tenemos en la cara exocraneal del parietal? La protuberancia y las dos líneas, la línea temporal inferior y la línea temporal superior, y ya sabemos para qué existen estas dos líneas. Ahora vamos a ver la cara endocraneal. ¿Qué tiene la cara endocraneal? Lo más notorio. Surcos, ¿verdad? ¿Para quién será estos surcos? ¿Mm? ¿Venas qué? Yo te creo, pero en el libro de anatomía no. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué hueso es este de color amarillo? Es esfenoides, ¿verdad? ¿Recuerdan que el esfenoides tenía tres agujeritos? Aquí estaba el agujero redondo, por aquí estaba el agujero oval y aquí estaba el agujero espinoso. ¿Recuerdan, no? ¿Qué pasaba por el agujero espinoso? La arteria meningia media. Si yo agrando esta imagen, aquí está el agujero espinoso. Aquí está la arteria meningia media. Cuando vimos el temporal, ¿recuerdan el temporal? Tenía un surco en la porción escamosa. ¿Cuál era? Ahorita les voy a mostrar.
¿Recuerdan este surco? Era para la arteria meningia media. ¿Cómo puede ser eso posible? Claro, sale del agujero espinoso y se va por el temporal. ¿Y del temporal a dónde está llegando? Al parietal. Y en el parietal va a dar muchas ramas. Entonces, estas ramas que estamos viendo, ¿para quiénes? Para todas las ramas de la arteria meningia. Todas estas ramitas nacen de una. ¿De quién? De la meningia media. ¿Qué parece? ¿Conocen las hojas del higo? Rubier nos dice, parece las ramificaciones de una hojita de higo, pero es de una sola arteria. ¿De quién? De la meningia. Ahora, ¿ven estito? ¿Qué será? Las fositas granulares o fositas de Pacchioni. Entonces, no solo hay fositas granulares en el frontal, sino también en el parietal. Ahora, en su libro nos muestra una imagen muy bonita. ¿Qué será esto? Es la parte interna de la bóveda craneal. Estas son las fositas granulares o de Pacchioni. Y aquí se va a formar un surco. El surco del seno sagital. Que dijimos que va desde el frontal hasta el occipital y obviamente pasa por el parietal. Entonces, ¿todo eso en dónde? En la cara endocraneal. Repetimos, en la exocraneal, ¿qué había? ¿Qué estructuras? Tres, ¿no ves? La protuberancia parietal, la línea temporal inferior, la línea temporal superior. Endocraneal. Surco para las ramas de la arteria meningia media. Si afuera había una protuberancia, aquí va a haber una fosa, ¿no? La fosa parietal. Y estas fositas llamadas las fositas granulares, y se va a formar el surco para el seno sagital superior. Esto nos habla en el borde superior, ¿no? Pero también se ve en esta cara, en la cara endocraneal. Ahora vamos a ver los bordes. Aquí. Ya. ¿Qué borde es este? El borde superior. ¿Con quién se está articulando? Con el borde superior del otro parietal. Ambos, ¿no? A este borde también se le llama borde sagital. Borde sagital. Pero su libro nos muestra otra imagen. Igual es muy bonita. Esta. ¿No? Este borde superior que está formando. Una sutura. La sutura sagital. La sutura sagital. Nos dice que hay otras dos estructuras más en la unión del tercio posterior y el tercio medio. Los agujeros parietales. ¿No? Los agujeros parietales. Los agujeros parietales siempre están más cerca del borde posterior que del borde anterior, ¿no? Así se van a dar cuenta que parietal es izquierdo y que parietal es derecho. Ahora, agrandaremos un poquito esta imagen y voy a dibujar la sutura. Ustedes me dicen qué notan. ¿Qué notan? Que es recto donde están los agujeros. Eso, a nivel de los agujeros, es plana. En cambio, el resto no. A esta parte plana de la sutura, a nivel de los agujeros, se le llama ovelio. Entonces, ¿qué había sido el ovelio? Es la parte plana de la sutura sagital. Siempre está a nivel de los agujeros parietales, ¿no? ¿Y para qué sirven estos agujeros parietales? Eso, por aquí pasan venas emisarias, ¿verdad? ¿Será que eso nos va a servir para algo? No, ¿eh? ¿O sí? Sí, sirve. ¿Cuál es la función de las venas emisarias? ¿Dónde había venas emisarias? ¿Se acuerdan? En el temporal, en el agujero mastoideo. ¿Dónde más? En el esfenoide, ¿no? ¿Por qué habrá tantas venas emisarias? ¿Te dio curiosidad alguna vez?
hay el chat GPT, ¿para qué sirven las venas semisarias? Le respondo. O pueden preguntarme a mí, ¿no? De aquí a un tiempo el chat GPT va a reemplazar a los docentes, no se preocupen, ¿no? Entonces, estas venas emisarias ayudan a regular la presión intracraneal. En pocos milímetros de mercurio, pero ayudan a regular. Pero se van a fijar en el anfiteatro. Muchos de los cráneos que tenemos no tienen agujero parietal. ¿Por qué pasa eso? Se va osificando con el tiempo. Las personas mayores generalmente ya no tienen agujero parietal o su agujero mastoideo está más chiquito porque se ha ido osificando, calcificando. ¿Quiénes se quejan de dolor de cabeza? ¿Los niños o los adultos? ¿Por qué? Una de las causas puede ser esta, que las venas emisarias se vuelven más chiquititas o desaparecen porque este agujero se ha cerrado y ya no se regula muy bien esa presión intracraneal, ¿no? ¿No crees lo que...? No, bebé. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Investigar, ¿será cierto? ¿No? Incluso podrían hacer un trabajo de investigación con todos los parietales que hay en el anfiteatro. ¿Tienen amigos en otras universidades? Sí, oye, mandame fotos de los parietales de la universidad. ¿Cuántos tienen agujero parietal? ¿Cuántos no? Tal vez comparar con los de otros países, tal vez ellos tienen más agujeros parietales o no. Ver la incidencia de cefalea en la población boliviana. Ver si se puede relacionar esto con esto. ¿Se entiende, no? Se puede hacer trabajos de investigaciones de todo, ¿no? Pero ¿qué es lo principal? La curiosidad. ¿Por qué es así? ¿No? Entonces, ¿se entendió qué tenemos en el borde superior o borde sagital? Una sutura, la sutura sagital. Dos agujeros, los agujeros parietales. Pero a nivel de los agujeros parietales, la sutura es plana. Y a ese sector se le llama ovelium. ¿No ves? El ovelium es la parte. Esta ha sido pregunta de examen en más de la mitad de los teóricos, ¿no? Ahora, ¿qué borde tenemos que ver? Vamos a ver el borde inferior, ¿no? El borde inferior, ¿con quién se articula? Con el temporal. Muy bien. Pero ¿con qué parte del temporal? Con la porción escamosa. Y por eso precisamente va a formar esta sutura cuando se articule. La sutura escamosa, ¿no? Obviamente. Borde posterior. ¿Con quién se articula? Con el occipital. Y en su articulación va a formar una sutura. La sutura lauroidea. Borde anterior. ¿Con quién se articula? Con el frontal. Y también va a formar una sutura. ¿Cómo se llama esa sutura? La sutura coronal. Entonces el parietal al articularse va a formar sutura, ¿verdad? Ahora, ya he visto las dos caras y los cuatro bordes. Terminé el parietal, ¿verdad? No, nos falta su ángulo. Nos dice, el parietal tiene 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. También llamados ángulo antero superior, antero inferior. Postero superior, postero inferior. Son los 4 ángulos. Pero los vamos a dibujar aquí. ¿Qué ángulo será este? Antero inferior, antero superior, postero superior, postero inferior. Pero por la relación que tiene con otros huesos cambia de nombre. Este ángulo está en relación con el ala mayor del esfenoide. Por eso también se le llama ángulo esfenoidal. Este ángulo está en relación con porción mastoidea del temporal. Entonces se le llama ángulo mastoideo. Y estos dos ángulos con el occipital y el frontal. Ángulo occipital y ángulo frontal. ¿Se entendió entonces más o menos estos ángulos? ¿Sí? Son 4, ¿no? Ahora, vamos a buscar una imagen. Esto igual nos abre el libro. Lo he dejado para lo último porque es importante. ¿Y por qué es importante? Siempre es pregunta de examen práctico. Siempre.
nosotros aquí vemos un cerebrito, ¿verdad? ¿Ven esta cisura? Grande, ¿no? Se podría decir que la más grande de todo el cerebro. Se llama cisura de Silvio. ¿Será que necesitará en el hueso una parte donde apoyarse esta cisura? Sí. Obviamente que sí, porque es muy grande. Entonces, en el parietal, aquí no se nota, pero más o menos por aquí, estaría una cresta. La cresta silviana, ¿verdad? La cresta silviana. ¿Para quién es esta cresta? Aquí se nota un poquito más. Esa es la cresta silviana. ¿Con quién se va a relacionar? Con la cisura de Silvio del cerebro. ¿Y de qué ángulo están haciendo? Del ángulo esfenoidal. ¿No? Del ángulo esfenoidal. Ahora, hay unos puntos que sirven para medir los cráneos. Por esto se les da nombre. Puntos craneométricos. Puntos craneométricos. Y son 4 estos puntos craneométricos. Estos puntos craneométricos solo se encuentran en el cráneo articulado, así completo. No existen puntos craneométricos en el parietal sueltito. Es un error que se comete en la práctica. Solo se ven en el cráneo completo. Estos puntos craneométricos son la unión de 2 suturas y 3 huesos. ¿Qué sutura es esta? Coronal. ¿Qué sutura es esta? Escamosa. ¿Se están uniendo? Sí. A este punto se llama terión. ¿Qué huesos se están uniendo? Esfenoides, frontal y parietal. Entonces, ¿qué había sido un punto craneométrico? La unión de 2 suturas y 3 huesos. Lo de 3 huesos pueden obviarlo, pero sí de 2 suturas. ¿Cómo se llama la unión de la sutura escamosa con la sutura coronal? Terión. ¿Qué sutura es esta? Lamboidea. ¿Y qué sutura es esta? Escamosa. ¿Se están uniendo? Sí. ¿Cómo se llama este punto? Asterio. Entonces ya hemos aprendido 2 puntos craneométricos. ¿Cuáles son? El terión y el asterio. Que había sido unión de 2 suturas. La sutura coronal y la sutura escamosa. El terión, la sutura escamosa, la sutura lamboidea, el asterio. ¿Habrá más puntos craneométricos? Sí. ¿Cuáles? Aquí está, ¿no? ¿Qué sutura es esta? Coronal. ¿Qué sutura es esta? Sagital. ¿Se están uniendo? Sí. ¿Cómo se llama este punto? Bregma. ¿Qué huesos se están uniendo? Parietal, parietal, frontal. ¿Qué sutura era esta? Lamboidea. Esta, sagital. ¿Se están uniendo? Sí. ¿Cómo se llama ese punto? Lambda. ¿Qué huesos son? Parietal, parietal, occipital. Entonces, ¿se entendió? Hay 4 puntos craneométricos. ¿Cuáles? Bregma, lambda, terión y asterio. Los 4 son uniones de 2 suturas y 3 huesos. Si no pueden aprenderse los huesos, lo importante es aprender qué suturas se están uniendo. ¿Será que esto va a ser pregunta de examen? Probablemente, ¿no? Porque es muy importante saber este punto. Cuando ustedes estén en ginecología y en pediatría, se hacen mediciones de estos puntos para ver si hay una proporción entre la cabeza del producto y la pelvis de la mamá. ¿Cómo se llama eso? Proporción cefalo-pélvica. Y les van a preguntar en ginecología y en pediatría, ¿no? ¿Cuánto mide la distancia entre el terión y el asterio?
o entre bregma y terion, ¿no? Entonces tienen que aprenderse. Y con eso terminamos el occipital. Ahora, o el parietal, perdón. Ahora vamos a ver la siguiente sección, que son los huesos de la cara. Hemos terminado el cráneo, ¿no? Increíblemente hemos terminado todo el cráneo. Frontal, etmoide, el senoide, el occipital, temporal y parietal. 6 huesos no hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver los huesos de la cara. El primer hueso de la cara que vamos a ver es el maxilar, ¿verdad? El hueso maxilar. Pero hay que tener algunas consideraciones generales de este maxilar. Aquí está, ¿no? El maxilar se está relacionando con 3 cavidades. ¿Cuáles? La cavidad orbitaria, ¿no? Está formando parte de la cavidad orbitaria, ¿no? Del piso. La cavidad nasal también, ¿no ven? Y la cavidad oral o cavidad bucal. Entonces va a formar parte de 3 cavidades. Por lo tanto, las porciones que vamos a ver van a tener algún nombre relacionado con estas 3 cavidades. Ahora, el maxilar es un hueso un poquitito irregular, así que lo vamos a dividir en 2 caras. Una cara lateral, que es esta, y una cara medial, que estaría adentro, que no se la puede ver aquí. Lo primero que vamos a estudiar es la cara lateral, ¿verdad? La cara lateral. Esta es la cara lateral. Ahí está, ¿no? Esta es la cara lateral. ¿Qué puedo notar en la cara lateral? ¿Qué es lo primero que nota? Nos dice que la cara lateral va a tener 1, 2, 3, 4 bordes, ¿no? Superior, posterior, anterior e inferior. Pero lo más notorio es esto. Una apófisis. ¿Qué forma tiene? Triangular. Como que Rubier tiene una preferencia por los triángulos, ¿no? Todo es triangular, pero no es cierto. Esta apófisis tiene forma piramidal, no triangular, pero de una pirámide de 3 lados. ¿Cómo se llama esta apófisis? La apófisis cigomática, ¿verdad? La apófisis cigomática. ¿Por qué se llama apófisis cigomática? Su nombre nos dice. Aquí no se muestra, pero es esta, ¿no? Esta apófisis cigomática se va a articular con el hueso cigomático, ¿no? En frontal, en temporal ya vimos que era truncado, ¿no? Que era truncado. Aquí estaban unidos. Eso, ¿no? Esta es una pirámide. Esta es una pirámide truncada. Entonces, ¿cómo es esta cara? No cabe en punta, ¿no? Pero es pirámide, pero se ha cortado y esta porción se va a articular con el cigomático. Este sería el vértice, ¿no? Ahora, vamos a dividir esta cara lateral en 1, 2, 3 y 4. Lo he dividido en 4 cuartos, donde se está originando la apófisis cigomática. En los 3 cuartos superiores y el cuarto inferior queda libre. Entonces, la apófisis cigomática se inserta o da nacimiento en los 3 cuartos superiores de la cara lateral. Y está formando a su vez 3 caras. Una, 2
y 3 caras. Entonces, la apófisis cigomática forma 3 caras. La primera cara que vamos a ver es esta. Está hacia arriba. Se llama cara superior. No toda esta es la cara superior. Si yo veo esta imagen, aquí está. ¿Qué cara será? Esta. Entonces, ¿qué me está formando? Parte del piso de la órbita. ¿Qué nombre le pondrían a esta cara? Cara orbitaria, ¿verdad? La cara orbitaria. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál va a ser la primera cara de la apófisis cigomática? La superior, o también llamada cara orbitaria. ¿Y qué me está formando? Parte del suelo o del piso de la órbita. Vamos a ver. Todos. ¿No? Está más grande. Este dibujo está un poquito mal, porque el maxilar llega hasta aquí. Todo eso sería la cara orbitaria. Pero nos dice, en la cara orbitaria hay un surco. Un surco. Más adelante, nos vamos a adelantar un poquito. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero infraorbitario. Luego este surco ingresa y se vuelve un conducto. Y este conducto termina en un agujero. ¿No ves? De este surco. Y luego de este surco se ha formado un conducto y el conducto termina en un agujero. Los tres tienen el mismo nombre. Surco infraorbitario, conducto infraorbitario, agujero infraorbitario. ¿Y qué va a pasar por ahí? Un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio infraorbitario. ¿No? Entonces, esa es la primera estructura que nos muestra, ¿no? Entonces, si yo veo esta imagen, ¿podrán reconocer eso? ¿Sí? Surco infraorbitario, este es el agujero infraorbitario, y por dentro el conducto infraorbitario. Pero nos da un detalle más de este conducto infraorbitario. Agujero, surco y conducto. Nos dice a 5 milímetros por detrás de este agujero infraorbitario hay otro conductito. Y por ahí va a pasar un nervio. Y va a mandar ramos a los dientes. ¿A quién? Incisivo y canino. No, este ya, además, no a los premolares. Entonces, le da un nombre a este conductito. ¿Qué nombre le darían a ustedes? Conducto alveolar anterior. Antes se llamaba conducto dentario, ¿no? Pero ahora ha cambiado el nombre. Conducto alveolar anterior. ¿Y por qué alveolar? El nervio ingresa hasta los dientes. No siempre, generalmente se queda en la cavidad, y la cavidad se llama alveolo, ¿no? Entonces, con eso hemos terminado la cara superior, o también llamada cara orbitaria. Repetimos, ¿qué característica tenía? Forma el piso de la órbita. Tiene un surco que luego se transforma en conducto. Y termina en el agujero, pero el agujero no es de esta cara, es de otra. La vamos a ver más adelante. Y lo característico, a 5 milímetros daba otro conductito por donde pasa un ramo de este nervio que va a ir a inervar a los dientes de adelante. Es el conducto alveolar anterior. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. ¿Qué cara vamos a ver ahora? Veremos la cara anterior, ¿verdad? La cara anterior. La cara anterior es esta.
no hay mucho problema. Nos dice, en la cara anterior, voy a ver el agujero infraorbital, ¿verdad? ¿Cuál sería esta cara entonces? ¿Podemos tocarnos esta cara? Sí, es esta. Es esta. Y le cambia de nombre. Esta era cara superior, pero le hemos cambiado de nombre a orbital. Esta es cara anterior, pero le vamos a cambiar de nombre. Se va a llamar cara geniana. Porque está formando parte de las mejillas, ¿verdad? Las de la cara geniana. Ahora, adelantándonos un poquito, este hueso maxilar va a tener una eminencia. ¿Qué hueso, qué diente es este? Incisivo, incisivo y este canino. Nos dice superiormente al canino, este huequito es más grande y se va a llamar eminencia canina. La eminencia canina. Medialmente, sobre los incisivos va a haber una fosa, la fosa incisiva. E inferiormente a este agujero y superior y lateralmente a la eminencia canina va a haber una fosa, la fosa canina. ¿Sí? Entonces, todas estas estructuras están en la cara lateral. Eminencia canina, fosa incisiva y fosa canina. ¿Para qué nos servirán estas fosas? Les voy a dar una ayuda. Son rugosas. Inserción de músculo. Aquí se va a insertar un músculo. El músculo incisivo, o también llamado depresor del tabique nasal. Se va a insertar aquí y a la piel de aquí del tabique, de la nariz. ¿Y qué va a hacer? Jalarlo hacia abajo, o sea, depresor del tabique nasal. ¿Qué estructura tengo aquí arriba? El labio superior. Aquí está el labio inferior, ¿verdad? Aquí va a haber un músculo. ¿Qué creen que va a ser? A esta porción se le llama ángulo de la boca. ¿Qué va a hacer? Elevar el ángulo de la boca. Antes se llamaba músculo canino. Pero ahora ustedes ya saben. ¿Qué estructuras tengo? Una eminencia. ¿Cuál? Una eminencia canina. ¿A qué se debe esa eminencia canina? A que el diente, el canino, es bastante prominente, ¿no? Antes se le daba otro nombre. Jiba canina. Aquí se nota. El canino es mucho más grande, ¿no? Pero no importa. Y superiormente teníamos dos fosas. ¿Cuáles? La fosa incisiva y la fosa canina, que servía para la inserción de músculos. Ustedes van a repasar qué músculos hay, ¿no? Entonces, ¿se entendió? Con eso hemos terminado la cara anterior o cara geniana, ¿no? La cara anterior nos habla del agujero infraorbitario y de la fosa canina. Solo en cara lateral, eminencia canina y fosa incisiva. ¿Y qué va a pasar por aquí? El nervio infraorbitario. Y va a dar inervación a toda esta parte de la cara. Si yo me pincho con una aguja o algo, voy a sentir dolor. ¿Gracias a quién? Al nervio infraorbital. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, ¿no? Entonces, ya hemos visto la cara superior u orbitaria. Ya hemos visto la cara anterior o geniana. Ahora vamos a ver la cara posterior, o también llamada infratemporal. La cara infratemporal. ¿Por qué se le llama cara infratemporal? Eso. Todo esto es una fosa grande, donde va a estar el músculo temporal, su fascia, algunas arterias, algunos ganglios linfáticos, muchas cosas. Es una fosa. Aquí va a haber otra fosa.
que está debajo de la fosa temporal, la fosa infratemporal. ¿Qué cara del maxilar es esta? Orbitaria o superior. Aquí está el agujero infraorbitario. ¿Qué cara será esta? Anterior o geniana. Y aquí estaría la cara posterior. Me está formando la pared anterior de la fosa infratemporal. Por eso se llama cara infratemporal. Dice que tiene forma ondulada. ¿Qué quiere decir? Primero cóncava, luego convexa. Cóncava, convexa. Cóncava, convexa. Ahí, ¿no? Cóncavo, convexo, cóncavo, convexo. La parte convexa es rugosa. Todo esto. Más bien rugosa. Se llama tuberosidad del maxilar. Tuberosidad del maxilar. En su libro nos muestra esa imagen. ¿Está? Aquí está. Todo esto es la tuberosidad del maxilar. Si yo veo esta imagen, todo esto sería la tuberosidad del maxilar. ¿Qué nos dice sobre la tuberosidad del maxilar? Tiene una estructura arriba, una abajo y algunas al medio. Comenzamos con las del medio. ¿Qué serán los huequitos? ¿Qué nervio pasaba por aquí? El infraorbitario. Este nervio infraorbitario cambia de nombre aquí cuando llega al surco infraorbitario. Antes se llama nervio maxilar. ¿Recuerdan por dónde pasaba el nervio maxilar? En el ala mayor del esfenoide. Por el agujero redondo. ¿No? Aquí va a estar el agujero redondo del esfenoide. Pasa el nervio maxilar. Este nervio maxilar, cuando llega al surco infraorbitario, cambia de nombre. Se llama nervio infraorbitario. Y por estos huequitos van a entrar unos nervios. ¿Para quién? Para los dientes de atrás. Ya vimos cómo se elevaban los dientes de adelante, ¿no? ¿Qué nombre le pondrían a estos conductos? Conductos alveolares posteriores. Para los dientes de atrás, ¿qué nombre tenía este conducto? Conducto alveolar anterior. Entonces, eso es lo que nos dice. En la tuberosidad maxilar va a haber 1, a veces 2 y a veces 3 conductos alveolares. Esta imagen es de internet. ¿Y cuántos tiene? Varios. No, la anatomía no es así. No crean todas las imágenes que tienen en internet. Rubier nos dice 1, 2 y a veces 3. ¿Cómo se llaman esos conductos? Conductos alveolares. ¿No? Conductos alveolares. Ahora, ¿qué va a haber arriba de la tuberosidad? Un surco. ¿Para quién? Para el nervio maxilar. ¿Recuerdan? Nervio maxilar, nervio infraorbital. Entonces va a haber un surquito para esto. ¿No? Y abajo va a haber otra superficie. ¿Para quién? Para la superficie articular, para la apófisis piramidal. ¿No? Pero esto lo vamos a ver más adelante en el borde posterior. Por ahora nos quedamos en esto, en la cara. Tuberosidad del maxilar. Conductos alveolares. Surco del nervio maxilar, que está superior a la tuberosidad del maxilar. ¿Se entendió? ¿Fácil o difícil? Más o menos. ¿Cómo que más o menos?
Está fácil, ¿no? Entonces, ¿qué cara ya hemos estudiado? Superior u orbitaria. Repetimos. ¿Qué formaba? Parte del piso de la órbita. ¿Y qué tenía? Surco y conducto infraorbitario. ¿Que terminaba en dónde? En el agujero infraorbitario. ¿Qué pasaba por ahí? El nervio infraorbitario. Nada más. Cara anterior. O genial. ¿Qué tenía? El agujero infraorbitario, inferior a este, la fosa canina para la inserción de un músculo. ¿Vale? Ahora, cara posterior o infratemporal. ¿Qué tenía? La tuberosidad del maxilar, conductos alveolares y arriba un surquito. ¿Para quién? Para el nervio maxilar. Y en esta parte inferior de la cara lateral, la eminencia canina y la fosa incisiva. ¿La fosa incisiva para qué? Para la inserción de un músculo. ¿Qué músculo? El músculo incisivo, también llamado depresor del tabique nasal, que igual lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos. ¿Hasta ahí todo claro? Fácil, ¿no? Hemos terminado la cara lateral. No, sería muy fácil. Nos faltan los bordes. Nos faltan los bordes. ¿Quién me está dividiendo a la cara orbitaria de la cara geniana? Este borde. El borde anterior. Si yo veo en esta imagen, ¿cuál será? Este, ¿verdad? Esta es la cara geniana y la cara orbitaria. El borde anterior me divide a la cara orbitaria de la cara geniana o me separa a estos dos. ¿Qué otro borde tengo? ¿Qué cara es esta? Superior. Orbitaria o superior. Esta Posterior. posterior o infratemporal. Aquí hay otro borde que me está dividiendo la cara orbitaria de la infratemporal. Es el borde posterior. El borde posterior. Y es lo que nos muestra aquí. Este es el borde posterior. Esta es la cara infratemporal. Y esta es la cara orbitaria. ¿Cómo lo reconozco? Cara posterior, tuberosidad del maxilar. Cara superior, conducto infraorbitario o surco infraorbitario, conducto infraorbitario. Y me dividan los dos. ¿Qué borde? El borde posterior. Este borde posterior termina en una puntita llamada espina cigomática. ¿Verdad? La espina cigomática. Ahora, el otro borde. ¿Qué cara es esta? Anterior o genial. Esta posterior infratemporal. Este borde inferior me divide estas dos caras. Si yo veo esta imagen, este sería el borde inferior. La infratemporal y por delante la genial. Que las está separada. Entonces vamos a resumir todo. La apófisis cigomática tiene forma de una pirámide. La base se inserta en los 3/4 superiores de la cara lateral. El vértice se articula con el hueso cigomático, ¿verdad? El vértice se articula con este hueso, el cigomático. Y tengo que estudiar ahora sus caras. Cara superior, orbitaria, y hemos visto sus detalles. Cara anterior o geniana, cara posterior temporal, borde anterior que me separa estas dos caras, borde posterior que me separa estas dos caras, borde inferior que me separa estas dos caras. El borde posterior tenía una terminación puntiaguda. ¿Cuál era? La espina cigomática. Ahora sí hemos terminado la cara lateral. ¿Qué cara tenemos que ver ahora? La cara medial. La cara medial. Está complicado, ¿no? Este huesito. Es más difícil que el temporal. ¿Sí? Aquí está la cara. ¿Qué voy a ver en la cara medial? ¿Qué les llama la atención?
Hay un agujero gigante, ¿no? Pero lastimosamente Rubier comienza con eso. La apófisis palatina, ¿verdad? La apófisis palatina. Si yo veo esta imagen, ¿qué cavidad es esta? Nasal. Entonces, Rubier me dice, esta apófisis palatina me divide. ¿Qué cavidad será esta? Nasal. ¿Qué tengo por debajo? La cavidad bucal. ¿Qué cavidad será esta? Con los dientes. Cavidad bucal. Entonces, ¿qué está haciendo la apófisis palatina? Le está dividiendo al maxilar en dos partes. Una porción bucal, una porción nasal. ¿Se entendió? Entonces, la apófisis palatina me divide la cara medial del maxilar en una cara bucal o porción inferior bucal y una porción nasal. Entonces vamos a estudiar cada una de sus estructuras de estas dos caras. Rubier comienza por la porción bucal, ¿verdad? La porción bucal. Para esto vamos a cambiar de imagen. Esto que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo en la imagen? El paladar, ¿verdad? El paladar. Y esta es la apófisis palatina. Esa es la apófisis palatina. Pero creo que es el color más horrible. Esa es la apófisis palatina. Esta apófisis es esa. ¿Qué me está formando? El paladar duro. ¿Pueden tocar esto con su lengua? Es duro. ¿Qué me forma la apófisis palatina? El paladar duro. Ahora tóquense cómo es. ¿Lisito o rugoso? Rugoso. Entonces tiene muchas rugosidades, ¿verdad? Tiene muchas rugosidades. ¿Cuántos bordes tiene? Vamos a pintar cada uno de estos. Este es el borde posterior. Este es el borde medial. Y este es el borde lateral. A veces preguntan, ¿cómo tiene tres bordes? Debería tener posterior, anterior, lateral y medial, ¿verdad? No, solo tiene posterior, medial y lateral. Solo tres. ¿Por qué? Porque uno es curvo. ¿Cuál? El lateral. La primera característica, el borde lateral es curvo. El borde posterior, ¿con quién se está articulando? Es este hueso, se llama palatino. Entonces, con la lámina horizontal del palatino. El borde medial, ¿con quién se está articulando? Con el borde medial de la otra apófisis palatina del maxilar de la trompa. Entonces, ¿cuántos bordes tiene la apófisis palatina? Tres. ¿Cuál? Posterior, medial y lateral. ¿Para qué sirve el borde posterior? Se articula con el palatino, ¿no? Con la lámina horizontal del palatino. Borde medial se articula con el borde medial de la otra apófisis palatina del otro maxilar. Borde lateral curvo y está en relación con la arcada dental.
dentaria. ¿Se entendió? ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿no? Entonces vamos a buscar, tal vez aquí hay un paladar con colorcitos. Sí, aquí está, bien bonito. Ahí se ve muy bien, ¿no? Palatino, el otro palatino. La apófisis palatina del maxilar, maxilar. ¿Cuántos huesos hay? 1, 2, 3 y 4. Me acuerdo de mi maestro de anatomía, el doctor Peter González. Ponía una aguja aquí y decía, es el único lugar del cuerpo humano donde puedes tocar 4 huesos con la punta de la aguja, ¿no? Hasta ahora me acuerdo de eso. No es muy útil, pero me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Está clarito, ¿no? Entonces, el maxilar en su cara medial tiene una apófisis. La apófisis palatina. Tiene dos caras. Una cara superior y una cara inferior. La cara inferior es rugosa, cóncava y me forma el paladar duro. La cara superior es esta. ¿Qué forma tiene? Forma de canal. ¿Y qué me está formando? El piso de la cavidad nasal. ¿Cuántos bordes tenía esta apófisis palatina? 3. Medial, posterior y lateral. Y ya vimos con qué se articula cada una. Y vimos que el borde lateral era curvo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Ahora nos dice, esta apófisis palatina tiene un conducto. ¿Cómo se llama? El conducto incisivo. ¿Y cuál sería aquí el conducto incisivo? Este, ¿verdad? ¿Y qué pasa por el conducto incisivo? El nervio incisivo. Sería bonito, ¿no? Pero no. Es un nervio que viene por aquí y, como han visto, termina así. ¿Qué cavidad era esta? Nasal. ¿Qué se llamaba esto? Rugoso. Paladar duro, ¿no? Es rugoso. ¿Está terminando aquí en el paladar? Sí. ¿Qué nombre le pondría? Nervio naso palatino. ¿Por qué? Porque primero viene por la cavidad nasal y luego termina en el paladar duro. Entonces, ¿qué pasa por el conducto incisivo? El nervio naso palatino. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien, con eso hemos terminado toda la porción bucal. Ahora vamos a ver la porción nasal. La porción nasal tiene muchas más estructuras, ¿no? La primera estructura de la porción nasal, obvia, se nota ahí clarito. Un orificio. ¿En forma de qué? De triángulo. ¿Pero cómo está ese triángulo? De base superior, de vértice inferior. A ver, no está así. Tampoco está así. Tampoco está así. ¿Cómo está? Así. Base superior, vértice inferior. Ahora, ¿qué nos dice de este orificio? Tiene este bordecito. Este borde se llama hiato. ¿Y adentro qué hay? Un hueco grande. Ese hueco grande se llama seno maxilar. Pero ¿cómo se llama este borde? Hiato maxilar. ¿Se entendió la diferencia? Es como el aula y la puerta. ¿Qué sería el aula? El seno maxilar. ¿Y qué sería la puerta, el contornito? El hiato. Este es el hiato y adentro es más hueco, todo es hueco, pero adentro está el seno maxilar. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Entonces tenemos el seno maxilar y tenemos el hiato maxilar. Ahora,
Antes el seno maxilar tenía otro nombre, ¿no? Se llamaba el antro de Haymon. Ya no podían memorizar y se cambió. ¿Qué están viendo en el vértice del hiato maxilar? Exacto. Una fisura, llamada fisura palatina. Fisura palatina. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a buscar un hueso. El palatino. Este está feo. Este está feo. Ya, no importa. Voy a dibujar esto, ¿sí? Aquí. Y voy a dibujar esto. Ahí. Y esto vendría por aquí así. Aquí vendría otro así. Así, así. Así. Y más o menos ese es el palatino, ¿no? Entonces, cuando ya pongo esta imagen, ¿qué me resulta? Que la fisura palatina se articula ¿con quién? Con la apófisis maxilar del palatino. Entonces, ¿para qué me sirve la fisura palatina? Para articularse con la apófisis maxilar del palatino. Ya han visto el palatino, ¿no? Ahora, ¿qué forma tiene esto? Como una pirámide, ¿no? ¿Cómo se llama esa apófisis? Es la apófisis orbitaria. Se está articulando con alguien. Con el trígono palatino. Entonces nos estamos adelantando, eso es del borde posterior, pero ya que hemos encajado el palatino, vemos eso. Entonces, ¿qué había en el vértice del hiato maxilar? Una fisura, la fisura palatina. ¿Y para qué sirve esa fisura palatina? Para articularse con la apófisis maxilar del hueso palatino. Muy bien. ¿Qué más? Borde superior. Borde superior del hiato maxilar. ¿Qué presenta? Hemiceldilla. ¿Para quién? ¿Mm? Exacto, ¿no? Entonces no sé si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba este huesito? Etmoides. ¿Qué cara era esta? Superior, inferior, anterior y posterior. Si yo lo dibujo aquí, aquí estaría el etmoides. Cara superior, cara anterior, cara posterior, cara inferior. ¿Con quién se completaba? Con el maxilar, con el borde superior del hiato maxilar. ¿Y qué venía aquí? La apófisis orbitaria del palatino, que también tiene aquí su que se completaba con esto. Y si recuerdan, era la cara inferior con el maxilar y el palatino, ¿no? Están viendo cómo encaja todito, ¿no? Entonces tenemos eso. Borde anterior. ¿Qué tengo en el borde anterior? Un surco. ¿Ven este surco? Se llama surco lagrimal. Surco lagrimal. Este surco lagrimal está formado por dos labios. Labio anterior, labio posterior. Entonces, repetimos. ¿Dónde se encuentra el surco lagrimal? En el borde anterior del hiato maxilar. ¿Cómo está formado? Por dos labios. Un labio anterior y un labio posterior. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ustedes díganme qué está haciendo el labio anterior. Baja y cambia de dirección. ¿Y qué está formando? Una cresta. La cresta conchada. Más adelante vamos a ver que se articula con
¿Y qué va a hacer el labio posterior? El labio posterior dice que da una vueltita así. Y se convierte en algo parecido a esto. No sé si conocen los pergaminos. ¿Ok? Así, ¿no? No, este está más bonito. ¿Se entiende? Sobre todo las chicas dibujan sus carátulas, ¿no? Con pergaminos. Más o menos se parece a eso. Entonces está haciendo eso. Este labio, miren. Como que se dobla. Y al doblarse está formando un cornete. El cornete labial. Entonces, ¿se entendió? Repetimos. Hiato maxilar. Por dentro, el seno maxilar. El hiato tiene 3 bordes, una base y un vértice. ¿Ya bien el vértice? No, lisura palatina. ¿Para qué servía? Con la apófisis maxilar del palatino. La base o borde superior tenía una hemicendilla para articularse con la cara inferior del labio internoidal. El borde anterior presenta un surco. El surco lagrimal. Este surco lagrimal, ¿cómo está conformado? Por 2 labios. Un labio anterior y un labio posterior. ¿Qué hacía el labio anterior? Cambiaba de dirección y formaba la cresta conchal. ¿Se articula con quién? Con el cornete nasal inferior. ¿Qué hacía el labio posterior? Se doblaba como un pergamino y formaba el cornete lagrimal. Ahora, ¿para qué sirve este surco lagrimal? Vamos a ver una imagen. Lagrimal, aquí está. Y aquí está, qué bonito. Este es mi ojo y este es mi nariz. ¿Se entiende, no? Cuando uno llora, las lágrimas se almacenan aquí. Aquí se llena de lágrimas. ¿Cómo se llama esto? Saco lagrimal. En la siguiente clase vamos a ver cómo el maxilar forma una fosita para el saco lagrimal. Hoy día no, una flojera. Y luego de que se llena, pasa por este conducto hacia la nariz. Por eso cuando lloramos, nuestra nariz comienza a gotear, ¿no? ¿Cómo se llama este conducto? Naso lagrimal, porque está yendo ¿a dónde? A la nariz. Entonces, este surco lagrimal, cuando se articula con el hueso lagrimal, se cubre y se convierte en el conducto nasolagrimal. Cuando está desarticulado se llama surco lagrimal. Cuando se articula, conducto nasolagrimal. ¿Se entendió? Bueno, nos quedamos ahí, nos vemos en la siguiente clase, que nos vaya muy bien.